Muchas gracias por la presentación. Un honor estar aquí junto a todos ustedes. Yo soy Patricia Galilea y en mi presentación les voy a hablar sobre movilidad reducida y cómo la inteligencia artificial también nos puede ayudar a darle una oportunidad de acceso a las personas con menor movilidad. Bueno, durante todo este congreso hemos estado conversando y escuchando charlas sobre la inteligencia artificial y algo que ya tenemos claro es que es una herramienta que llegó para quedarse. Nosotros en transporte ya le estamos dando varios usos a la inteligencia artificial. Por ejemplo, estamos viendo un plan piloto de reconocimiento facial en los buses Red, aquí en Santiago, en donde las personas pagan su pasaje con el reconocimiento facial. Esto está implementado por la empresa Medbus y ya tiene un 98% de éxito en que sí reconoce exactamente a la persona con el reconocimiento. Además, en el Metro de Santiago se está implementando toda una unidad de control para que se puedan ver diversas situaciones en donde se alerte en tiempo real sobre evasión, se alerta en tiempo real sobre el comercio ilegal y todas aquellas situaciones que no facilitan una operación tranquila y accesible de nuestro metro. Por otro lado, también la unidad de operativa de control de tránsito, nuestra UST, que quizás ustedes conocen porque los matinales suelen poner las cámaras de la UST sobre qué está pasando en la ciudad de Santiago. Bueno, ahí están haciendo un convenio con Google para ver la situación de tránsito en las calles y poder también ajustar los tiempos de los semáforos, los ingenieros que trabajan en la UST en tiempo real. Todas estas son aplicaciones increíbles que gracias a la inteligencia artificial ya estamos viendo frutos y probablemente van a venir muchas más aplicaciones. Ahora, ¿qué es importante cuando uno habla de inteligencia artificial? Y es algo que también se ha comentado en este congreso, es que se entrene de manera adecuada, que sus datos estén libres de sesgo. Y eso es un desafío muy importante, porque en este congreso nosotros estamos celebrando la ciencia. Hemos tenido la suerte de tener al futuro presidente, al presidente actual, vamos a tener pronto, también celebrando la ciencia. Pero la ciencia no está libre de sesgo. Nosotros sabemos que, para ser objetiva, sus resultados van a depender de las preguntas que nosotros mismos formulemos. El cómo formulamos esas preguntas, el cómo tomamos los datos, son también una parte importante de los resultados que obtenemos. Y eso es parte importante también de lo que pasa con la inteligencia artificial. Aquí les traigo un ejemplo. Quizás ustedes han visto cuando hacen todo el diseño de los autos, se preocupan mucho de su seguridad. Y aquí lo que vemos es un crash dummy. Ay, se cayó. Un crash dummy que lo que está haciendo es emular un accidente y se ve el diseño tanto de los cinturones de seguridad, de los distintos implementos del auto. Bueno, hasta hace poco, esos crash dummies estaban hechos con el conductor promedio. Una altura promedio, un peso promedio. Y eso correspondía al peso promedio de un hombre y también a la contextura de un hombre. ¿Y qué pasa? Las mujeres, en general, somos con otra contextura y con otro peso. No sé si se han fijado las mujeres que manejan, pero una tiende a poner, adelantar la silla, acercarse al manubrio, bajar el asiento. Son cosas que, en general, el conductor hombre no hace y, por lo tanto, nos plantea de una manera distinta al volante. También nosotros tenemos distintos músculos, especialmente en el cuello. Y en un accidente frontal, el efecto látigo en nuestro cuello es mucho mayor que en el de un hombre. Y por lo mismo, el diseño también del auto es distinto. Nosotros somos más bajitas, nuestra cabeza no llega quizá necesariamente al respaldo de apoyo y por lo tanto, en un choque frontal, nosotros tenemos una mayor probabilidad, 47%, de tener heridas severas en un accidente frontal y también una mayor probabilidad de morir, 17%.
Hoy en día, estos crash dummies no están hechos solamente con la contextura de un hombre promedio, sino que ahora ya también se incorpora la contextura de una mujer promedio, incluso de un niño promedio. Porque obviamente el auto debe ser seguro para todos. Por lo tanto, la diversidad es un motor dentro de la innovación. Es muy importante considerar las distintas realidades. Al tener distintas miradas sobre un mismo problema o fenómeno, podemos comprenderlo mejor. Y algo que se me olvidó decir en un principio, si se fijan en la pantalla de la derecha, hay un video. Y aquí estamos viendo el recorrido de Jorge Gálvez. Jorge es una persona, es un periodista que se moviliza en silla de ruedas. Y él está yendo, al minuto que partí la presentación, desde la Casa Central de la Universidad Católica hasta muy cerca de acá, a la Casa Central de la Universidad de Chile. Si uno pone esa información en Google, le dice que se va a demorar 10 minutos. Y a lo largo de esta presentación vamos a ver cuánto se demora Jorge en su silla de ruedas para poder desplazarse hasta la Casa Central de la Universidad de Chile. Ahora, yo soy del mundo del transporte. Mi mundo es la ingeniería del transporte. ¿Y por qué me interesa tanto el transporte? Porque yo veo el transporte como una forma de acceso a oportunidades. Ninguno de nosotros aquí, me figuro, anda feliz quizás en el metro cuando está lleno de gente o feliz en un taco, ¿cierto? Pero nosotros nos movilizamos porque tengo que llegar a trabajar, tengo que llegar a estudiar o quizás quiero ir al cine con alguien y voy a desplazarme para ir al cine. Y esas actividades son las que a mí me hacen realmente feliz, las que me permiten participar de esta sociedad al igual que a otras personas. Son las que el transporte en el fondo garantiza mi derecho a formar parte de la sociedad. Pero les voy a presentar dos miradas en donde la diversidad se vuelve algo importante, en donde la empatía es muy necesaria para que distintas personas también puedan participar de la sociedad de igual forma. Y la primera es la discapacidad y su relación con el transporte. Las personas con discapacidad se clasifican con mucha frecuencia, incluso en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo como el nuestro, como uno de los segmentos de la población más aislados socialmente porque tienen una movilidad reducida que les impide el desplazamiento de otra persona sin esa discapacidad. Y se acentúa cuando tienen que ocupar el transporte público. Nosotros en Chile tenemos la ley 20.422 que debiera asegurar esa accesibilidad al transporte, en donde la ley dice que todos los modos de transporte público deberán contar con señalización, asientos y espacio suficiente, en el fin, otorga esa accesibilidad. Entonces, nosotros en transporte, en Ingeniería La Católica, dijimos que tratemos de probar cuál es la situación real de las personas con discapacidad y se nos ocurrió hacer una medición de accesibilidad de modos de transporte, que llamamos MAMT, esos años 2016, 17 y 18. Y queríamos medir de manera empírica la diferencia en los tiempos de viaje, en los tiempos de desplazamiento entre personas con discapacidad y sin discapacidad. También quisimos hacerlo en un horario complejo, en la punta mañana, que es el horario que tenemos todos para ir a trabajar, o quizás la mayoría para ir a estudiar. Y se nos ocurrió entonces tener personas con alguna discapacidad compitiendo con una persona que no presentaba esa discapacidad desde la casa de la persona con discapacidad. Entonces iba a ser como una competencia, pero una competencia que íbamos a tener desde distintos puntos de la ciudad. Además, quisimos mirar qué es lo que estaba pasando, porque también teníamos la intuición que las personas con discapacidad muchas veces normalizan ciertas situaciones, no las ven tan graves, mientras que hay personas que no sufren esa discapacidad podrían percibirlo. Así que a cada persona con discapacidad le pusimos una sombra. Eso quiere decir una persona que iba siguiéndolo sin interferir en el experimento, pero que le ayudaban también a poder rescatar cuáles eran las características del viaje que a nosotros nos importaba conocer. También queríamos evaluar el diseño de las medidas de diseño universal integradas al sistema de transporte y también conocer las actitudes de otros pasajeros a las personas con discapacidad. Entonces, antes de comenzar el experimento, para nuestro equipo, que eran los corredores y además los corredores sin discapacidad y las sombras, hicimos un ejercicio de empatía, que eso lo quiero traer a esta sala, para que también
vieran o vislumbraran un poquitito lo que significa caminar por las calles de Santiago sin poder ver o andar en silla de ruedas desplazándose en silla de ruedas. Aquí están los puntos en donde hicimos el experimento. En rojo están todos los puntos de inicio de las distintas viviendas donde viven nuestros participantes con discapacidad. Ahí en ese punto se encontraban a las 7 de la mañana con los participantes sin discapacidad y la sombra para partir en una carrera hacia el punto que está en azul, que es una plaza en Providencia, en donde nos encontrábamos todos. Aquí está en la última medición todo el equipo de los corredores con y sin discapacidad. Teníamos personas que ocupaban la bicicleta con movilidad reducida, la bicicleta sin movilidad reducida, en auto, en bus, en metro, en fin, en distintos modos de transporte. ¿Cuáles son los resultados que me gustaría destacar? Bueno, lo primero que obtuvimos es que en nuestro experimento las personas con discapacidad se demoraban entre 30 y 40% más que las personas sin discapacidad. Y nos impresionó que las personas con ceguera tenían una variabilidad mucho mayor en los tiempos de viaje. Las personas con cegueras, en general, esto es algo que aprendimos en el experimento, dependen de una tercera persona, son mucho menos autónomos en su viaje en general, porque, por ejemplo, cuando están esperando el bus, alguien les debe indicar que pasó su bus. Ellos no tienen una forma de saber que el bus que está ahí es su bus. Y ahora que los buses son eléctricos, es una dificultad aún mayor de poder sentir que está el bus. Y también vimos en el experimento cómo personas les indicaban de manera errónea hacia dónde tenían que dirigirse cuando llegaban en el bus o que simplemente los olvidaban. Llegaba el bus que estaba esperando la persona y no les decían que era su bus, o peor aún, llegaba el bus de la persona que los tenía que ayudar y se subían al bus sin decirle a esa persona que se iban. Y la persona con ceguera se quedaba en el paradero. Entonces, vimos muchos casos de personas que realmente con ceguera sus tiempos eran muy variables porque dependían de una ayuda correcta de la sociedad hacia ellos. Por otro lado, también vimos barreras de infraestructura que son relevantes destacar. Por ejemplo, las personas con movilidad reducida se enfrentan a aceras en mal estado, que tienen distintos obstáculos. Yo creo que Santiago tiene a veces muchas barreras, muchos postes que impiden el acceso fluido de las personas con movilidad reducida. Y por otro lado, también percibimos esta barrera cultural. Nosotros no respetamos la preferencia que debieran tener, de acuerdo a la ley, los asientos prioritarios y también los ascensores. Hemos visto notas en la prensa en donde los ascensores, la verdad es que además de estar en mal estado, están con una fila tremenda y la única persona que realmente tiene la prioridad está al final de la cola. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta con estos experimentos? Que cada discapacidad enfrenta barreras diferentes. O sea, dentro de un mismo segmento que podríamos agrupar la discapacidad, hay una diversidad de necesidades distintas y requiere también de soluciones diferentes, según el modo de transporte. Vimos que habían personas que preferían mucho más el metro. Por ejemplo, las personas con cegueras nos reportaron que el metro es una forma confiable, aprenden de memoria el recorrido, no necesitan saber cuál es el metro que viene porque es la misma línea de metro. Les advierten también tanto por sonidos como instrucciones en cuáles estaciones están. Por lo tanto, para ellos, el andar en metro es bajar el nivel de estrés y poder ser mucho más autónomos, cosa que no les pasa con los buses. En cambio, una persona que ocupa silla de ruedas, el metro es un gran desafío porque primero nunca uno sabe si los ascensores están en funcionamiento, el desplazamiento para hacer intercambio de estaciones puede ser bastante difícil en estaciones que no fueron diseñadas inicialmente con ascensores, pueden estar en mal uso, hay cola. Entonces, generalmente hay personas con desplazamiento en silla de ruedas que prefieren los autobuses. Así que cada discapacidad es muy distinta. Y abrimos también la investigación hacia las personas con discapacidad cognitiva. Y aquí es un mundo aún más diverso. Vemos personas que expresan que tienen mucho miedo e inseguridad en el transporte público, pero a la vez, cuando logran hacer un viaje,
se sienten mucho más autónomos e independientes. Hay un sentido de satisfacción muy importante, lo que refuerza la idea de que es muy importante capacitarnos a todos para poder hacer el viaje de esa persona con discapacidad cognitiva posible. Por otro lado, vimos que los cuidadores les transmiten los miedos, los viajes los tienen que planificar con mucha antelación y la combinación de modos de transporte, bus, metro, es compleja, es difícil. ¿Por qué? Porque el metro no está a la bajada del paradero generalmente, entonces tienen que saber ubicarse espacialmente y eso no es fácil. Las tarjetas inteligentes como nuestra VIP, a pesar que es una tecnología bien antigua, facilita mucho su uso. Y es muy importante que la flota esté en buen estado porque ante cualquier disrupción del recorrido, para ellos es mucho más difícil saber qué hacer, cómo reaccionar frente a una emergencia. Y también se recalca una mayor información en las paradas, en los paraderos, tanto dentro como fuera del autobús. Y vemos muchas barreras sociales, familia, quizás un poco más sobreprotectora, otros pasajeros que no saben cómo tratar a una persona con discapacidad cognitiva, algunos preferirán ignorarla, otros quizás lo infantilizan, y el personal de transporte que trata de ayudar, pero a la vez una falta de capacitación, porque generalmente la ayuda o lo que les transmiten con la ayuda es la evasión, les perdonan la tarifa, y la persona con discapacidad cognitiva tiene que aprender también a pagar su pasaje. Entonces se crea una disonancia ahí importante. Y el segundo punto que les quería contar es sobre el transporte y género, donde vemos que también hay una diversidad. De acuerdo al estudio, Ella se mueve segura, nosotros vemos que el 53 o 54% de los viajes en transporte público son realizados por las mujeres, y esto pasa en general en muchas capitales del mundo, que las mujeres ocupan mucho más el transporte público y que el viaje o el número de viajes de las mujeres aumenta en un 13% cuando aparecen los hijos en la familia. Y llama la atención que en los hombres ese número no aumenta, el número de viajes. Y esto nos da a pensar que quizás el transporte no es tan neutral al género como lo habíamos pensado. Y hay una razón que aquí también implica empatía de por qué esto pasa. Cuando vemos las encuestas de movilidad, en Santiago o en Chile le decimos la encuesta origen-destino, vemos que los motivos de los viajes son trabajo, estudio y una larga lista de otros. ¿Sí? Están clasificados los viajes de esa forma. Y en general, el viaje que se considera típico es este viaje pendular, casa, trabajo, trabajo, casa. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Es que hay viajes que son labores de cuidado, está toda la movilidad del cuidado hoy en día, que son viajes que tienen etapas. Casa, ir a dejar niños al colegio, trabajo, pasar a buscar a niños al colegio o llevarlos al doctor y vuelvo a la casa. Es todo un esquema con un patrón de viajes que no es pendular y que además es difícil de lograr, que pueden estar vinculados a la salud, a las compras, al cuidado quizás de un adulto mayor, y que la mayoría de esos viajes cortitos los hacen las mujeres. Los hombres y mujeres entonces tenemos necesidades distintas y patrones de movilidad distintos. Y si nosotros miramos hoy en día la encuesta origen-destino, no hay un corte o una diferencia entre hombres y mujeres. Sí lo hay en términos de edad, sí lo hay en términos de comuna y en distintas otras variables, pero el estudio entre hombre y mujer hay que hacerlo a mano, no está dado por la autoridad. Entonces aquí es importante estudiar las cadenas de viaje y clasificar la movilidad del cuidado. Esto que les presento acá es algo que hizo Inés Sánchez de Madariaga, que es una importante investigadora española con la encuesta de movilidad de España del 2007. Como pueden ver a la izquierda, están todas esas clasificaciones de viajes a la cual estamos todos habituados. Está el trabajo, están los viajes al estudio, están las compras, está el ocio, está la caminata, están los viajes donde uno acompaña, están los viajes de visitas y un largo otros. Así es como se clasifican en general los viajes y también están clasificados así en nuestra encuesta EOD. Sin embargo, ella postula que muchos de los viajes que están clasificados en compras, en caminata, en acompañante y en otros, en realidad representan viajes de cuidado.
Son viajes que tengo que ir al supermercado porque si no mi familia no tiene que comer. Tengo que llevar al adulto mayor al doctor porque es importante para su salud. Son viajes a los cuales no tengo elección, al igual que los viajes de estudio o los viajes de trabajo. Y si yo lograra clasificarlos de una manera adecuada, esas labores de cuidado pueden representar un porcentaje importante, como muestro ahí, el 25% de los viajes serían de labores de cuidado, lo cual, al ver su cantidad, yo podría decir, entonces la autoridad debiera también entregarle a esas personas accesibilidad al transporte en esos horarios, porque generalmente las autoridades están más preocupadas de los viajes más importantes, que son los de trabajo-estudio, que ocurren en la mañana y en la tarde. Pero los viajes de la movilidad al cuidado son un desafío, porque en realidad pueden ocurrir en varios momentos del día. Y en Santiago, una alumna, que ahora ya es exalumna, que es Keiko Poras, hizo este mismo estudio para Santiago y ella vio que si bien hay un 39% de viajes al trabajo, los viajes de cuidado podrían corresponder a un 31%. Entonces, la movilidad al cuidado es todo un concepto que engloba, por un lado, cómo nos distribuimos las labores domésticas. Yo sé que eso ha ido evolucionando y no estamos como hace 30 o 40 años atrás, donde había una distribución bastante hombres, mujeres con ciertas labores, pero hoy en día, si bien hemos avanzado, igual cuando nace el primer hijo, ahí se notan mucho las diferencias, y esa distribución de las labores domésticas da lugar a los viajes de cuidado que generalmente son en cadena, que requieren de una planificación, porque yo no siempre tengo que ir al supermercado y no siempre tengo que llevar a mi hijo al doctor, pero el día que me toca, tengo que saber muy bien qué modo de transporte voy a ocupar, si alcanzo o no alcanzo, porque esa hora al doctor no la puedo perder. Entonces, requiere de un estrés, pero también de una coordinación, no sé si familiar, pero por lo menos personal, para lograr hacer todo eso en un día. Entonces, el transporte tiene un impacto sobre nuestra calidad de vida y facilita que las personas trabajemos, estudiemos y disfrutemos de una sociedad de manera plena, pero vemos que, por un lado, las mujeres, en su mayoría, necesitan equilibrar roles de cuidado y de empleo, pero sufren de una pobreza de tiempo. Y por otro lado, como les mencionaba al principio, las personas con discapacidad, que no se les respeta su prioridad, sufren también de pobreza de tiempo porque esos tiempos pueden llegar a ser 30% más de lo que nosotros tenemos. Incluso pueden haber situaciones en las cuales son marginadas de participar en la sociedad porque no se pudieron subir quizás al bus o porque ya en la noche se cierran mucho más sus posibilidades de desplazamiento. Y aquí es donde surge la oportunidad para la inteligencia artificial para crear un transporte cercano, accesible y seguro. Imagínense que tenemos una persona que tiene a su cuidado adultos mayores o hijos y necesita hacer desplazamientos a lo largo de su comuna. ¿Por qué no podría entonces la inteligencia artificial quizás brindarle, sabiendo de sus necesidades y sabiendo que los martes siempre tiene que llevar quizás al adulto mayor al CESFAM, brindarle al municipio ayuda? Si es que eso está coordinado con inteligencia artificial, se podrían unir varios más que tienen hora al CESFAM a esa misma hora y así brindarles un apoyo y un acceso a un transporte que sirve para mejorar la salud, que sirve también para disminuir los tiempos de viaje de las personas. Y lo mismo con las personas con discapacidad. Nosotros hemos estado siguiendo la trayectoria de Jorge, no sé si alguno ha estado mirando también qué es lo que pasa. Y en este tiempo que llevo hablando, Jorge todavía nos enfrenta a un gran problema, que vamos a ver más adelante, que es que hay un ascensor que no funciona. Ya en su trayecto, que era un trayecto corto, que a mí Google me dijo que se iba a demorar 10 minutos, la verdad es que él lleva 15 minutos y ha tenido diversas dificultades. Si estuvieron mirando el video, van a ver que hay gente que muy encima de Jorge se da cuenta que es una persona que anda en silla de ruedas y se corre de repente. Cuando en realidad nosotros todos debiéramos estar bastante preocupados de lo que pasa a nuestro alrededor y darle el espacio y la prioridad a la persona con silla de ruedas. Pero tampoco Google le avisó que el ascensor en el Metro Universidad de Chile no estaba funcionando. Entonces, hoy las plataformas nos dan mucha información, pero también nos podrían nutrir
con información para personas con sillas de ruedas, que hoy día Google lo tiene, pero por ejemplo cuando le puse, solamente le dio 1 minuto más de tiempo de viaje a Jorge. No le avisaron de la falla del ascensor, ni tampoco han aprendido todavía a caracterizar su viaje. Y si eso fuera algo que le entreguen a Jorge, él podría planificar sus viajes de manera distinta y podría haber decidido quizás hoy que no está funcionando este ascensor, me voy en bus y me demoro un poquito más, pero por lo menos puedo realizar mi viaje. Entonces aquí yo veo que hay una oportunidad gigantesca para la inteligencia artificial para que nos conozca nuestros patrones de viaje y no nos organicemos por el promedio, sino que nos conozca y nos organice viajes que al final nos faciliten la vida y el acceso a las oportunidades de nuestra ciudad. Y con eso termino. Quisiera agradecer a todos los que me han acompañado en este camino. El camino de la investigación, a veces uno hace camino al andar, pero afortunadamente en mi caso ese camino no ha sido un camino solitario. Primero quiero agradecer a mi familia, a mis hijos, a mi mamá, a mi familia que me acompaña, a mis amigas y amigos que siempre han estado conmigo y también a mis mentores, Juan de Dios Ortúzar, a mis colegas, Sebastián Rabó, Paula Iglesias, Francisco Fresar y Christine Franz, y también a todos mis alumnos, que no los voy a nombrar porque ya es mucho el tiempo terminado, pero que me han ayudado y también nos hemos ayudado a dar pasos hacia adelante, a brindar una mejor accesibilidad. Y especialmente a Jorge Galvez, que es periodista y persona en silla de ruedas, que me facilitó el video donde todavía podemos ver que no llega al ascensor que no funciona. Así que muchas gracias.